Carlos, a ver, hombre, yo dejo el toro libre con las vacas para que él vea a ver cómo y cuándo resuelve la papeleta. Yo no lo cuido ni nada, él verá lo que hace. Señor, recuerde que hay dos tipos de montas. Una monta controlada y una monta libre. Vamos a analizar cada una de ellas porque no queremos volver a cometer errores, para que no se pierdan ciclos, para que no tengamos consanguinidad, para que los resultados sean óptimos. Y no olvide, parir no es lo mismo que progresar. Hoy estamos en el tema, hablemos de los ciclos de monta. Como le decía al principio, hay dos tipos de ciclos, el controlado y el ciclo libre. El ciclo controlado, ¿cuáles son? Entonces, allí tenemos la monta natural controlada, tenemos la inseminación artificial, tenemos la inseminación artificial a término fijo, tenemos la transferencia de embriones y tenemos la fertilización in vitro. En la libre tenemos la monta natural. Empecemos por la monta natural. Es entre comillas, como decía al principio el patrón. Él deja ahí sus vacas con un toro y listo, y él verá cuándo resuelve, el toro verá cuándo resuelve las cosas. No es tan así la situación. Yo siempre he creído, y uno de los primeros, tal vez el primer video que yo hice y que causó escozor, yo decía, el toro no es el que preña es usted. Y es una verdad de apuño. Porque si usted no dispone sus vacas, si usted no las tiene purgadas, si usted no las tiene en buena condición corporal, si usted no las tiene en el sitio indicado, si usted no les lleva ese toro, ahí no va a pasar nada. En última instancia, ¿qué pasa? Que el toro sí las cubre, pero es usted, según su real saber y entender, el que dispuso todo el entorno para que eso suceda. Pero, acuérdese, tenemos estas variables que podemos hacer diferentes y determinantes de que es usted el que define qué es lo que pasa. En esa monta natural, cuando dejo mis vacas con un toro, también he visto, y es muy común, 30, 35, 40, 50 vacas con un toro, o 60 vacas con 2 toros. Y entonces, eso es una verdadera mazamorra. Primero, cuando se tiene por encima de las 25 o 30 animales para un toro, los índices de preñez son muy bajos. ¿Por qué? Porque el día que hay 2 o 3 animales en calor, hasta ahí llega todo. El animal se concentra en uno solo y no fue más. Y después de cierto tiempo, el animal se cansa, el toro se cansa, está agotado. Tiene 2, 3, 4 días saltando y él tiene que descansarse siquiera unos 4 o 5 días. Y resulta que en esos 4 o 5 días esas vacas se perdió el calor. De allí la importancia de tener 20,
máximo 25 animales por potrero para un toro. Ahora, cuando hay 2 toros o 3 toros en un potrero con vacas, a la hora de la verdad ninguno la salta. ¿Por qué? Porque cuando un toro está viendo que hay otro que está saltando una vaca, va y lo golpea. Entonces lo tumba. Entonces el toro no alcanza a dar el golpe de riñón. Se perdió. Y al final de cuentas, en esos casos, cuando hay 2 toros o más, los porcentajes de preñez ahí sí que son escasos. Por competencia, acordémonos que son animales y ellos ven que hay otro que está haciendo, y son toros, son machos, ¿ya? Entonces, claro, ellos se atropellan y no permiten que lo haga, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y vamos a perder un tiempo valioso con animales. Y cuando analizamos la estadística, si tenemos forma de cómo analizarla, de los días abiertos, vamos a encontrar unos días abiertos muy grandes, que en muchos casos no es problema de las vacas, es problema de la organización que hay en la finca. Porque, vuelvo y les repito, 30, 40, 50 animales con un toro no funciona. Con 2 toros, menos. En vista de esa situación y con a toda hora con las inquietudes que tiene el ser humano, entonces se empezó a mirar y se logró el tema de la inseminación artificial, un tema que revolucionó el mundo de la ganadería por allá en los años 60 y 70, que se empezó ya a gran escala y se hacía mediante óvulos, unas bolitas que se introducían por la vagina, por la vagina, se esperaba que ella se disolviera y empezara a mandar espermatozoides al útero. No era muy eficiente por la cuestión de que en algunas ocasiones se demoraba, entonces morían los espermatozoides, pero fue el primer intento y funcionó. Luego más adelante empezaron ya la pajilla y la mini pajilla, que es lo que en este momento estamos usando con los termos criogénicos. Las otras opciones, ya la parte de la monta controlada es una parte muy interesante y donde se tienen unos mejores resultados. Eso sí, siempre y cuando allá en el campo las personas que están a cargo de los animales sepan y tengan una instrucción muy especial sobre cómo es la detección de celos para no perder tiempo. Esa es la clave de todo el cuento de la parte de la monta programada. Tenemos en primera instancia la monta natural controlada. Ya en algún momento hablé, es tener un toro de muy buenas condiciones, muchos de esos toros que en las fincas se tienen, pero que al mismo tiempo sirven para ser ordeñados y sacar de allí semen para la venta. Esos animales normalmente no están con las vacas, sino que está la vaca en calor, se la llevan al corral, el toro la cubre, toro a su potrero, vaca a su potrero y sigue. Ese es un buen método y sobre todo queda el registro del día, porque desafortunadamente los animales en potrero con el toro
ya se volvió una costumbre que ni los vaqueros ni el mayordomo denuncian los saltos de los toros, aunque ellos se dan cuenta qué vaca estuvo con ese toro. Pero eso no lo hace. Muy bien, es cuestión de cultura. El otro tema es el de la inseminación, así a secas. Para ese efecto tenemos un lote de vacas. También debe ser exactamente como con el toro, 20-25 vacas con un calentador o con una hembra androgenizada que nos sirve de marcador, que nos muestre cuál está en calor. La llevamos al corral y se hace la inseminación de acuerdo a un protocolo establecido y que ha dado o da muy buenos resultados. Esa es la inseminación artificial. Tenemos otro más, que es la inseminación artificial a término fijo. Esa inseminación, para mí, para Carlos Salazar, ¿tiene sus ventajas? Sí. ¿Tiene sus desventajas? También. ¿En qué consiste? Consiste en que cogemos un lote de animales, le aplicamos unas hormonas, luego le introducimos en la vagina un dispositivo, lo retiramos, ponemos otras hormonas y un tiempo después hacemos la inseminación artificial. ¿Ya? Es combinación de dos cosas. La inseminación artificial, pero le vamos a determinar un tiempo. El día que se determina, hayan entrado en calor o no, todos los animales se inseminan. Habrá muchos que quedan preñadas, habrán otros que no, por asuntos fisiológicos fundamentalmente. ¿Dónde veo yo conflicto y desventaja en esto? Es que cuando rompemos, cuando cortamos los ciclos naturales de los animales, vamos a tener hacia el futuro unos animales desprovistos de ese reloj natural que les indica que deben entrar en calor, que debe de seguir esto a esto, porque se rompió, porque utilizamos hormonas sintéticas para acelerar, retrasar o modificar el tiempo en que deben entrar en celo. Y eso, señores, empieza a marcar inicialmente en el comportamiento del animal. Y si eso sigue, ese ritmo, esa rutina, ¿qué va a pasar con el tiempo? Que se empieza a volver parte del animal e incluso se puede transmitir. Yo no voy a decir que en la primera o en la segunda generación se va a transmitir por herencia. No puedo llegar a esos excesos. No lo he visto nunca. ¿Ya? Pero la repetición constante nos va a obligar a llegar en un momento determinado a eso. Y esas vacas que se les hace 3, 4 inseminaciones a término fijo, se dejan. Y es muy difícil que ellas por sí mismas vuelvan a entrar en calor. Ese es un conflicto muy grande y nosotros somos los que lo estamos propiciando. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de, y nos decimos esa mentira y no la creemos, para poder ser más eficientes, para poder tener mejor desarrollo, para tener más progreso. Eso hay que reevaluar.
La otra es la transferencia de embriones. Tenemos una vaca genéticamente muy buena. En algún momento hablaremos de ese tema con amplitud, que la llamamos donadora. Tenemos otra vaca regular o normal, que dé más o menos buena leche, y sacamos óvulos de aquí, que previamente la hemos medicado para que no solamente los dé, sino que dé una gran cantidad, lo mismo que a esta que esté ovulando, por aspiración o por lavado, lo sacamos y se los implantamos a esta otra. Esta sería la madre genética y esta sería la madre, el vientre prestado. Esta no transporta nada, no le entrega nada a la cría. Esta es la que entrega toda su carga genética. La fertilización in vitro es cuando sacamos óvulos, sacamos espermatozoides y en laboratorio hacemos que se unan. Después de que se unieron, ese óvulo se lo implantamos a una vaca. Eso es fundamentalmente las diferentes formas que tenemos de llevar a cabo la fecundación de nuestros animales. Soy Carlos Salazar. Toda la vida he vivido en el campo, observando, escuchando, tomando nota. De allí todas las cosas que digo. Sé que muchas de las cosas que digo causan escorzor, causan piquiña. A muchos no les gusta, pero son realidades. Y solamente el tiempo es el que nos va a decir quién tiene la razón y quién no la tiene. De lo que sí estoy seguro, señores, es que aquí, desde esta tribuna de sana reflexión, no vengo a decirles en ningún momento ni mentiras, ni imaginaciones, ni dejo volar mis pensamientos y mis sueños para montarlos en un mundo de fantasía. Aquí hablamos de realidades, aquí hablamos de verdades, y a veces las realidades y las verdades son duras. Pero, ¿qué se va a hacer? Así es el mundo, así es la vida.